y... Profe, se salió el PowerPoint. Ah, sí, 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 sí. Sí, que era Sí. para empezar a grabar la clase. Ahí sí, ya. Entonces, recuerden que, yo no sé si les mencioné, la célula tiene, digamos, dos formas de célula, ¿cierto? Teníamos la procarionte y la eucarionte, y que la principal diferencia entre ellas tenía que ver con la existencia de núcleo, ¿ya? Y en este caso, recuerden que yo les dije que dentro del núcleo estaba el ADN, y el ADN obviamente es una de las cosas más importantes de la célula, ¿ya? De hecho, es lo más importante, puedo decirlo, a ciencia cierta es lo más importante, ¿ya? Por lo tanto, el objetivo de la clase es conocer, obviamente, las características y estructuras de la célula eucarionte y procarionte, ¿ya? Aquí yo les puse una imagen medio introductoria que son las células del coronavirus, cómo infectan, ¿cierto?, las células de nuestro cuerpo. Ya en este caso, las células azules son las células de nuestro cuerpo, ¿sí? Y la amarillita esa o verde, verde claro, ¿cierto? Sería la del COVID. Por eso igual se explica por qué este virus es tan, digamos, es tan potente, porque se multiplica muy rápido. Como vimos la otra vez, la multiplicación de un virus o reproducción de un virus es súper rápido, ¿ya? Y por eso hay Y ahí tanto, nos mostró de cómo podía pasar fácilmente de a uno a claro, tres y cada cada uno de uno de ellos esos hace tres, otros tres y tres. así, Sí. claro, sí. Entonces vamos con la primera, la célula procarionte. La célula procarionte por lo general, chiquillos, tiene esta estructura que es una estructura más o menos cilíndrica, ¿ya? La célula eucarionte, procarionte digo, en este caso la principal característica es que no tiene núcleo, ¿ya? Si se fijan, el ADN está libre en el citoplasma, aquí está el ADN, ¿ya? Por lo tanto, vamos a decir que la eucarionte, la otra sí tiene núcleo y esta no tiene núcleo. Principalmente en las células procariontes, chiquillos, vamos a encontrar a las bacterias, ¿ya? Las bacterias son el principal, digamos, como exponente, ¿cierto?, de este tipo de células, ¿ya? La organización, yo les puse acá que presenta una organización simple con respecto a la estructura, y me refiero a que no tiene tantas partes, tantos organelos como vamos a ver la otra célula eucarionte, que sí tiene bastante organelos, bastantes, digamos, como estas cositas que están adentro, ¿cierto? La otra sí tiene bastante, ¿ya? Bueno, por eso les digo que es simple, y la otra les voy a mostrar que la organización que tiene es más compleja, ¿ya? ¿Qué más les puedo mencionar? Las células procariontes también, chiquillos, son unicelulares, ¿sí? Están compuestas de una sola célula, ¿ok? Y es muy característico del reino Monera. Ya acá les puse dos ejemplos de las bacterias más conocidas, la Escherichia coli, que no sé si se lo mencioné en algún momento, es una bacteria que nosotros mismos tenemos, el ser humano posee en su sistema digestivo, ¿ya? Y que va a depender, ¿cierto? Va a depender de la alimentación o de otra bacteria para que se active en contra de uno, pero se supone que esta bacteria ayuda, ¿cierto?, a nuestra flora intestinal, por lo tanto, ayuda a nuestra digestión, a nuestro mecanismo digestivo, ¿ya? Y la otro tipo de célula procarionte son las cianobacterias, que en este caso serían las algas verdes, ¿sí? Que las podemos encontrar obviamente en el mar. Vamos a ver que la estructura bacterial, y en este caso estamos hablando de célula procarionte, es bastante sencilla, ¿sí? No posee tantas cosas, o al menos no está estructurada de manera tan compleja como vamos a ver el otro tipo de células, ¿ya? Podemos decir que lo primero, ¿cierto?, son los pilus o fimbrias, que son estos pelitos, ¿cierto?, que rodean a la célula y que de cierta forma ayudan al movimiento de la célula y a la protección, ¿ya? Tenemos la pared celular, ¿cierto?, que es esta verde así como más clara, no sabría decir qué tipo de verde es, pero claro, es como un verde más claro. Después tenemos la membrana celular, que es el verde oscuro, ¿cierto? Tenemos los nucleoides,
¿sí? Tenemos el citoplasma, que recuerden que el citoplasma también era una de las partes más importantes de una célula, porque era el que le daba el movimiento y funcionalidad a los organelos. Recuerden que cada organelo de la célula tenía una función específica para el cuerpo en donde estaba. Por ejemplo, teníamos que las mitocondrias, ¿cierto? Dentro de una célula lo que hacía era sintetizar y generar ATP, que en este caso es el tema de la energía. ¿Ya? Hay otras que están encargadas de la respiración celular, etcétera, ¿ya? Por eso les digo que cada cosita, cada organelo cumple una función específica. No está porque sí, ¿ok? Tenemos los ribosomas, ¿cierto? Tenemos los mesosomas y el ADN bacteriano, ¿cierto? Que es una de las cosas más importantes en este caso, ¿sí? Y el flagelo que sería esta cola, ¿ya? Formas de bacterias, y en este caso digamos, de célula procarionte, tenemos varias, ¿cierto? Al igual que la forma del virus, no sé si se acuerdan, en este caso puede ser esta redondita, forma esférica que se le llama de cocos, bacilos, que es una forma cilíndrica, ¿cierto? Tenemos de la espirilos, que son helicoideal, ¿se acuerdan que yo le hablaba de lo helicoide, que era como así medio ondulado, casi como un resorte? Ya, esos son la forma de espirilo. Tenemos las vibrios, que son bien parecidas a los bacilos, pero son curvas, es un cilindro no así recto, sino que es un cilindro curvo, ¿ya? La importancia de que sean de distinto físicamente radica principalmente en el tipo de bacteria que es, ¿ya? No, no es que un tipo de bacteria sea más fuerte y más bacán que otra, sino que en este caso va a depender de qué tipo de bacteria y a qué ataca con respecto a su estructura, ¿ya? Denme un segundito. Ya. Y tenemos, por otro lado, la célula eucarionte. Acá les puse que posee una estructura más compleja. ¿Y por qué más compleja? Si se fijan, tiene una organización bastante diferente, ¿cierto? A lo que ya habíamos visto como célula procarionte. Por eso es más compleja, porque tiene más partes y obviamente más estructuras, ¿cierto? Que realizan más funciones, ¿ya? Por eso es más compleja este tipo de célula. ¿Ya? Dentro de la célula eucarionte vamos a encontrar las células de tipo animal y las células de tipo vegetal. ¿Ya? Con respecto a la célula animal, es la célula que nosotros tenemos, ¿sí? La célula vegetal es principalmente y característica de las plantas, ¿sí? ¿Cuál es la principal diferencia entre estos dos tipos de célula, la animal y vegetal? Acá, esto que está acá, que se parece a las mitocondrias, pero son verdes, es lo más importante de la célula vegetal. ¿Por qué? Se llaman cloroplastos y son los encargados, ¿cierto?, de la fotosíntesis. ¿Ya? Recuerden que célula vegetal, estas son células de las plantas. ¿Ok? También otra cosa bastante importante es que la célula eucarionte tiene núcleo, ¿cierto? Por lo tanto, dentro de ese núcleo se encuentra el ADN, ¿ya? Dentro de este está el ADN compacto, ¿ok? Y dentro de los organelos, ¿cierto? Porque recuerden, organelos se le llama a todas estas cositas que vemos alrededor de la célula, ¿cierto? Que tienen cada uno un nombre específico que los vamos a ver ahora, ¿ya? Uno de los organelos que como que es más visible, ¿cierto? Este de acá, este grande, ¿sí? Que es el retículo endoplasmático liso, ¿ya? El retículo endoplasmático liso más o menos es de esta forma, chiquillo, así como un coral, como con tubitos, ¿cierto? ¿Cuál es la función del retículo o del REL, ¿cierto? Es sintetizar los lípidos, ¿cierto? Que se forman en la membrana, ¿ya? Por ejemplo, los fosfolípidos, ¿se acuerdan que, yo no sé si le habla a ustedes de esto, de la doble capa que tenía la membrana? Y que tenía, era así, a ver, la voy a dibujar. La membrana era así. Ay, espérenme. Eran puros circulitos, como con cositas así. Así. Horrible mi círculo. Mi mouse se queda pegado. Bueno, pero eso se entiende, nos lo mostró la otra vez. Sí, sí, ya se lo mostré entonces. Era Sí. una bicapa de puro circulito. No, horrible mi mouse. Se me queda pegado, no puedo dibujar. Ya, pero como se acuerdan que yo les decía que esto eran los fosfolípidos, ya, el retículo endoplasmático liso produce o hace, ¿cierto?, que estos estén en funcionamiento, ¿ya? Y sintetiza todo lo que está, lo que entra, ¿cierto? Y lo que está en el paso.
¿ya? Y otra cosa bastante importante es que participa en la detoxificación de la célula, ¿sí? Tenemos luego el retículo endoplasmático rugoso, ya el otro era liso, este es rugoso, ¿cierto? Podemos decir que cumple la función de sintetizar las proteínas que están en los ribosomas. Y los ribosomas son estas pequeñas pelotitas que podemos encontrar aquí, ¿cierto? En la estructura del REL. ¿Ya? Entonces el REL ayuda a sintetizar, a eliminar las proteínas que están dentro de los ribosomas. ¿Dónde están los ribosomas? En el mismo REL, ¿ya? Que como les digo son estos puntitos, ¿ya? Y aquí tenemos los ribosomas, ¿ya? Fíjense que dice acá, claro, se encuentran cercanos o se ubican cercanos al REL, y en este caso más que cercanos están casi encima, ¿ya? Son de tamaño pequeñito, ¿cierto? Y la función en este caso tiene que ver con la traducción, ¿ya? Función principalmente la síntesis, ¿sí? Que se le puede denominar la traducción. La traducción es una copia, es hacer una copia de algo, ¿sí? Y en este caso lo más probable es que los ribosomas ayuden, ¿cierto?, a hacer copia de algunos organelos que puede que estén muertos, ¿cierto?, o ya no tengan funcionamiento, ¿ya? Luego tenemos otra cosa que es el aparato de Golgi, ¿ya? Golgi fue un científico que obviamente por algo se llama así, Golgi por él, ¿ya? No recuerdo el nombre en realidad específicamente, pero su apellido era Golgi, y de hecho muchas de las teorías, chiquillos, antiguas, científicas, ¿cierto?, llevan el nombre del descubridor, del científico. Por ejemplo, cuando nosotros calculamos la gravedad o el peso de un objeto, eso se calcula en Newton. ¿Y qué es Newton? El apellido del que lo descubrió. ¿Me va a decir algo, Jaime? Porque la gravedad fue descubierta por Isaac Newton. Claro. Y, por ejemplo, Pascal, la medición estándar, los Celsius. Celsius también fue un personaje. No es que se le ocurrió el nombre de Celsius, no, fue un personaje que descubrió que el calor, Tesla. ¿cierto? Claro, el calor, ¿cierto? Podía medirse en temperatura, a través de la temperatura, el calor, la acción de las partículas en movimiento, etcétera, ¿ya? Entonces, como les digo acá, el aparato de Golgi fue descubierto por Golgi, ¿cierto? Y lo importante, bueno, de hecho es bastante parecido a los retículos, ¿sí? Si se fijan, es como casi como un laberinto, ¿ya? ¿Qué es lo que hace? Lo que hace principalmente es que ayuda a acumular, a madurar, ¿cierto? Y a transportar proteínas que fueron sintetizadas acá. ¿Se acuerdan que yo les decía que aquí se sintetizan proteínas? Ya. ¿Qué es lo que hace el aparato de Golgi? Agarra, digamos, de cierta forma esas proteínas y las acumula y las guarda, ¿cierto? Las madura y luego las transporta a otro lado, ¿ya? Básicamente almacena proteína. Claro, exactamente, ¿sí? Y está formado por vesículas. ¿Qué son las vesículas? Son estos saquitos, estas pelotitas, de hecho, no son saquitos, son pelotitas, ¿ya? Que están por encima, ¿cierto? Tenemos luego los lisosomas, que son unas pelotitas, ¿cierto? Aquí yo saqué una foto que estaba partido para que vean que el organelo dentro, en su interior, también tiene como una estructura bastante similar a como cuando uno ve un objeto en algún microscopio. De hecho, ahora, espérenme, si alcanzamos, yo creo que sí. Terminando esto, les voy a mostrar cómo se ve, ¿cierto?, una célula en el microscopio, ¿ya? Se ve como la forma del Wi-Fi. Puede ser. El aparato de Golgi. Hoy tienen harta imaginación. No me había dado cuenta. Ya, entonces les decía que los lisosomas son producidos a partir de este aparato de Golgi. Este aparato de Golgi, además Los de... lisosomas parecen un chicle. Claro. Y estos chiquillos, principalmente, ¿qué es lo que hacen? Son importantísimos porque ayudan a eliminar las bacterias que quieren invadir la célula, ¿ya? O que están invadiendo una célula. El lisosoma se activa y empieza a eliminarlo. Es una especie de glóbulo blanco. Por eso acá yo les puse que están presentes en la mayoría de las células, menos en los glóbulos rojos, porque los glóbulos rojos, recuerden que tienen que ver con la oxigenación, y los glóbulos blancos tienen que ver con la protección del cuerpo, ¿ya? Tenemos los peroxisomas, que son
otras pelotitas. De hecho, la gran mayoría de chiquillos son forma así como pelotitas. ¿Ya? Tenemos los peroxisomas, ¿cierto? Que son muy similares a los lisosomas, los anteriores, ¿ya? Y en este caso, ellos son los encargados de degradar los ácidos grasos y todo lo tóxico que pueda llegar a la célula. Se fijan que en los lisosomas eran los encargados de eliminar las bacterias, los peroxisomas a los compuestos tóxicos o ácidos grasos, ¿ya? Podríamos decir que estos dos organelos, los pero y los lisos, porque peroxisomas y los lisosomas, ¿cierto? Son encargados de eliminar cosas de la célula, ¿ya? Así como para explicarlo de manera más sencilla, ¿sí? Tenemos la mitocondria, que yo la he repetido un Y eso es montón. lo que yo decía en la clase anterior, que parece una pantufla. Claro, la hemos repetido un montón de veces esto de la mitocondria y cuál es la función principal, que es la obtención de la energía, ya, o generación de la energía. Y usted dirá, ¿y cómo genera la energía esta mitocondria? Esta mitocondria lo que hace es la degradación de glucosa, es decir, degrada los azúcares de los alimentos que son, digamos, los nutrientes en este caso principalmente, ¿sí? Los degrada y los utiliza para hacer esta transformación, ¿ya? Eso es súper importante. A ver, espérenme, la pantufla. Yo veo a la mitocondria como la salida. Tiene bastante imaginación. Ya, y tenemos por otro lado el citoesqueleto, que en este caso es el que da movimiento y ayuda a organizar los demás organelos. ¿Ya? Solamente estos que son como unos tubitos así, como puras bombillitas pegadas, fíjense. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace? Ayuda a que las demás estructuras tengan una movilidad. ¿Sí? Bueno, y tenemos acá, yo les puse como un cuadro comparativo de lo que pasa, de las diferencias, digo, entre la célula procarionte y eucarionte. Con respecto a la estructura, la procarionte primero obviamente no tiene núcleo, ¿sí? Su ADN está disperso en el citoplasma versus la eucarionte que es más compleja, ¿cierto? De estructura, su material hereditario o ADN, ¿cierto? Material genético está en el núcleo, que no tiene la otra. ¿Cuántas células son? Les decía yo que las procariontes, o procariotas se dice, o eucariota, también sirve, chiquillos. Les decía que las procariontes son unicelulares, las bacterias, ¿cierto? Y las eucariontes por lo general son pluricelulares, ¿ya? Origen, podemos decir que las procariontes, que son las bacterias, ¿cierto? Se crearon, o sea, se crearon, no se crearon, se descubrieron, ¿cierto? Porque lo más probable es que ambas se hayan creado al mismo tiempo, quién sabe, o quizás una antes que la otra, no sé. Pero sí se descubrió mucho antes la célula, ¿cierto? Procarionte, ¿sí? Se decía que eran las primeras células vivas, de hecho. ¿Ya? Y hace 1500 años después, ¿cierto? Se descubrieron la otra tipo de célula, ¿ya? Y en este caso era la eucarionte, ¿ya? Tenemos características que son secundarias, ¿cierto? Y que podemos decir que hacen diferencia entre una y otra. Por ejemplo, en la procarionte puede sobrevivir a temperaturas extremas. La eucarionte no es así, ¿ya? La procarionte puede ser autótrofo o heterótrofo, ¿ya? Eh, por ejemplo, en estructura también, ¿sí? Entonces hay bastantes diferencias y similitudes, ¿sí? Las similitudes más importantes son las que mencionamos en la clase anterior, membrana, ADN, citoplasma, ¿sí? Que son las tres partes fundamentales de una célula, ¿ya? No quiero decir que los organelos que nombré hace un ratito no sean importantes, pero la parte fundamental son esas tres, ¿ya? Les voy a dejar esta actividad que es un crucigrama, ¿sí? ¿Saben hacer crucigrama o no? Sí. Ya, perfecto. Entonces, denme un segundo que porque alcanzamos, voy a conectar el microscopio que tengo para ver si podemos ahí hacer una observación celular de algunas muestras, ¿ya? Denme un segundo. No se desconecten. Bueno, Y pensé que no íbamos a alcanzar a hacerlo, entonces por eso no lo tenía aquí a mano. ya. Bueno, no me sale. Bueno, no, próximamente tratar de hacer una referencia dentro de una referencia. Listo, lo encontré, espérenme.
Ahora tengo que conectarlo acá. Denme un segundo. Ingeniera. ¿Todavía se ve la pantalla, chiquillos? Sí, todavía se ve. ¿Qué hice? Ya, ahora no se ve. Ahora no se ve, ¿cierto? Ahora no se ve. Ya. Espérenme. Ya. Te aviso al tiro para que me digan si se ve o no. Sácate tu cámara, ¿por qué? Ahí está. Me sentí sola porque como nadie tiene la cámara prendida. Yo apagué mi cámara porque nadie tenía la cámara prendida. Ya. Entonces, No sé. Estuve mucho tiempo con este filtro, ahí así que sí. me lo voy a poner Ya. acá. Listo. Se ve, a ver, espérenme. Lo que quiero Sí, sí mostrar se ve. es un fondo negro. ¿Se ve ahora como rosado? Sí, Ya, espérenme. eso es piel. De hecho, voy a prender mi cámara. Ahí sí. Ya, este es el microscopio que voy a usar y Ujú. tengo que ver la pantalla, espérenme. No sé si se ve el tejido. Y ustedes van a poder observar, espérenme, déjenme hacerle un zoom. Van a poder observar, fíjense cómo se ven esas rayitas, y no es que la piel esté vieja ni nada, porque no está vieja mi piel, pero eso es simplemente, chiquillos, se debe, ¿cierto?, a la organización del tejido, ¿ya? Por ejemplo, miren, yo tengo acá una cajita con distintas muestras histológicas. Por ejemplo, vamos a sacar... miren, no sé si ven. Es, es una manchita pequeñita, pequeñita. Esta muestra es una manchita chiquitita, o sea, como un, ¿cómo se dice? Una muestra, una muestra pequeñita de cordón umbilical de un bebé. Vamos a ver cómo se vería, ¿cierto? En el microscopio. Un momento. Ahí al lado. Ahí está. Ahí. Ahí. Fíjense cómo es. Espérenme. Es como. Ahí se ve como que era un tubito cortado y que se está deshaciendo. Claro. Ahí está. Ahí. Es súper difícil enfocar con esto. ¿Se ve algo ahí? Yo creo que es ¿Una roja? difícil mirar a la pantalla y enfocar al mismo tiempo. Claro. Se ve un poco la estructura, como es la parte de adentro, lo rojo, eso es sangre. Así es un Sí, cordón profe, sí umbilical. se ve. Sí, pues este es un pedacito de un cordón umbilical. Ponte, tenía el cordón umbilical y hicieron esto. Sacaron así como una lonja. No sé cómo decirlo. Y a ver, vamos a ver otra. Déjenme ver otra. Okay. ¿Qué puede ser? Ah, ya, mira. Una arteria, acá. Una arteria y una vena. Wow. No sé si la ven. Se ve la. Esperen, voy a cerrar la cortina para ver, para que no les dé tanto el. No sé si se ve la manchita ahí. Se ve la Se ve manchita. la manchita, pero no el cuerpo. Ya. No, si es una manchita, en este caso no es manchita, como les digo, un extracto real. Entonces, vamos a ver si lo podemos observar. Ah, buenísimo. Fíjense, así es la estructura de una vena, ¿ya? Recuerden que la vena, Espere, profe, ¿qué fue lo que dijo que me estaban preguntando algo? que estoy mostrando la estructura, una muestra de una vena y una arteria, ¿Cuál ¿ya? es la vena? ¿Cuál es la arteria? La vena, recuerden que son de color azul, ¿cierto? Se notan los colores, ¿no? Yo la veo. Sí, Se se ve nota, más morado. pero no sé, yo veo todo morado con No, partes se blancas. supone que es azul y el morado que se ve como más clarito, ¿cierto? Ese es rojo, son Ajá. las arterias, ¿ya? Entonces, Ah, la vena sería la más delgadita. Claro, claro, y la que se ajá. nota más, de hecho, porque... ¿A dónde te fuiste? Ahí. De hecho, porque es la más azul, fíjense, y las otras son las arterias.
¿Ya? Vamos a buscar otra, perdón. A ver. Ah, esta. Esta me gusta a mí. Esta me gusta a mí. Todavía tenemos tiempo, así Ahí que está. esta es la número 03. ¿A qué les parece eso? Sangre. Ya, pero mire, fíjense en la forma. Mm. Célula. Ya, se los voy a mostrar. Recuerden que todo lo que yo les estoy mostrando son extractos de algo, pero cada cosita es una célula, tiene millones de células. Bueno, en este caso, este era es un extracto, un vaso sanguíneo, ¿cierto? Del riñón. Bueno, espérenme. Mire, fíjense alrededor, la parte azul. Está morado, Ajá. o sea, como azulado. Claro, Profe, ¿y usted No, cómo pero el tiene contorno es esas azul. Por cosas? dentro es morado, pero claro, el contorno es azul. claro. De hecho, O sea, ¿cómo usted tiene todas esas cosas? Sí, eso mismo le iba a preguntar. ¿Cómo es las que tienes compré. como una vena ahí? Miren, Son de hecho, chiquillos, cementerios les de doy enterró un muertos y dato, eso para las les cosas. doy un dato. Este microscopio Ajá. se puede utilizar en el teléfono. De hecho, porque miren, espérenme. Fíjense que tiene la entrada de... ay, me estoy viendo en dos pantallas. USB. Tiene la entrada USB, sí, que se conecta ahí. Y tú lo conectas al teléfono y descargas Sí, una yo conozco ese aplicación. microscopio porque hay veces que me llevo un rato viendo videos de No, cómo se ve esto y desde es un súper chiquillo, es microscopio súper y económico. Sale como 12.000 pesos por ahí. No, no es tan caro. 12.000 pesos. ¿Lo puedo Sí, comprar? sí, sí, es súper económico. Lo que no es tan económico son estas muestras, que es una cajita de muestras que, bueno, Uy, salió más o eso menos debe lo salir mismo. caro. Me salió como 15.000 pesos, pero lo Pero, compré profe, hace poco tiempo. esa Dígame, esa, acá hay otra muestra. Y esto es, miren, esta muestra es ¿cómo se llama? Es un extracto de testículo. Miren cómo es. ¿Se nota? Igual a mí me Sí. impresiona era eso, profe. ¿Saben lo que yo quiero que como que rescaten de esto es la organización que tienen? Fíjense, no es una mancha así tal cual, sino que tiene una organización. Miren, si se fijan, déjenme ver si me puedo centrar. Ahí, ahí. Si se fijan, se ve como que las líneas rojas van en una sola dirección y se ve como que la morada, porque, bueno, yo digo azul, pero se ve morada, ¿cierto? Se ve como que las moradas, ¿cierto? Están agrupadas como en cuadritos, no cuadritos, pero como en manchitas así, pero bien juntitas. O sea, no es Van como, paralelas. claro, y de hecho las que hemos visto casi ninguna es igual, pues, o sea, son todas distintas. A ver, aquí que tengo. No distingue. Espérenme. Claro, y fíjense esta. Esta sí que es como mucho más suavecita, ni se nota. Pero la estructura o la Parece organización, una costra. sí. Bueno, de hecho el fondo se ve como piel porque la madera que tengo aquí, mi mesita es rosada, pero, pero no es que sea la piel. Vean el rojo nomás. ¿Ya? Fíjense la organización de estas células. Me fui para el otro lado. Ahí. La organización de estas células, ¿cierto? Son como con puntitos. ¿Ya? Es distinta a la otra. A ver, yo tengo otra acá. Este es un tejido conectivo neuronal. No sé si se ve. No, no se ve. Ahí. Vamos a ver. Sí, sí se ve. Se los voy a mostrar. ¿A dónde está? Ahí. Fíjese, este ya ni siquiera se presenta de manera como bien clara la estructura. ¿Ya? Es como una mancha. Esto sí que es como una mancha. Oye, a todo esto, mire, fíjense, ahí se ve como un pelo, pero son como Sí. pelos pequeños de la mesa. Miren, es como, y lo que estoy viendo acá es como mira, es como la estructura de la madera, chiquillo.
De hecho, son como las células de la madera. Ya, a ver, voy a buscar un último y estamos. Miren, este era el 11. Mire, aquí, espermatozoide humano, una muestra. Ese le iba a preguntar, profe, si es que tenía para ver los niños ahí. El problema es que la mesa es más... Mire, La mesa cubre todo. sí, porque está la manchita y como es transparente, para ver los niños. No, ahí se ve el computador, ¿no? ¿Cómo ¿En qué puede ser? A ver. No, ahí la pongo en video. No, difícil. Difícil. O Muy póngalo en difícil. alguna chaqueta, profe, algo así, tal vez se distinga. Es que no sé con qué color se puede contrastar para ver. Con negro quizás, Con negro lo estoy ¿Con contrastando negro? ahora. pero me refiero a un papel negro. No se ve. Sí, estoy en un cuaderno negro. No, ¿Oh? me voy a conseguir una muestra de... Hay más de estas. Hay una que son de óvulos también, que eran más caras, sí. Pero me la voy a conseguir. De óvulo, de esperma, de otros. Ya, a ver, espérenme, déjenme ver si tengo alguna parecida. Mire, aquí esta es una mitosis de una célula animal. Ahí, Ahí está. estaba al otro lado, sí. Ahí. ¡Ah! Ahí. Esa era una célula y acá se ve claramente en el otro lado el puntito de la otra. Oye, que es súper difícil, chiquillos, cómo Profe, enfocarlo. Dígame. alcanzo a ver una foto de usted con su perrito. Ah, sí, Hay 3 fotos de la prueba con su perrito. sí. Lo otro eran extracciones que hice en algún lado. Sí, y 4 de una pizarra. Ah, sí. Ya. A ver, les voy a mostrar el último y estamos. Espérenme. No. Hubiera sido súper entretenido que esta clase la hubiéramos tenido así como presencial y todos pudiéramos haber Sí, visto. porque ahí se Sí, hubiese sería visto bien. bacán. Un Sí. microscopio o algo así. Pero Bueno, bueno, al menos es como ver un video de YouTube de personas usando un microscopio para analizar ciertas cosas. Este se ve bacán, se ve bien la estructura. De hecho, al mirarlo yo así, le veo un poco la estructura. ¿Y eso qué es? Esto es un 19, les digo al tiro. Es. Mira, un extracto de un pulmón mamífero. Oh, Vamos a ver cómo están las células de los pulmones mamíferos. Sí, como la del ser humano. Me lo Profe, imagino. Dígame. ¿se podría, uno estará por ahí por internet así como alguna muestra de un pulmón, Ahí. pero como usado por cigarro? A eso me refiero. Sí, yo creo que sí. Perdón, me quedé pegada mirando la pantalla. Ahora sí, eso es muy genial. sí, que me di cuenta que no le había hecho como un buen zoom. A ver, ¿dónde quedó la muestra de esperma? A lo mejor ahora se puede ver. No se puede. No. Pero le mejoré como la calidad. Oh, se ve genial. Así se ven los tejidos en un pulmón. Ajá. Se ven geniales. A ver acá. Que yo tenía, más o menos se puede decir, una réplica de un pulmón por acá, de un esqueleto que yo tengo. Chanfle. ¿Dónde lo tengo? Estoy repasada en la hora, chiquillos. Bueno, resumen, en resumen,